Bendito Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le damos la gloria, la alabanza, la suprema autoridad de poder la tiene el Señor Jesucristo. Ciertamente nuestro Padre Celestial, que hoy como todos los días nos da un día más de vida, con mucha alegría y mucha paz, mucha misericordia de parte de Dios. Ciertamente bendecimos al Dios Todopoderoso, al único que es digno de alabanza, de gloria y de honra, aleluya. Hoy en esta bendita tarde, que ciertamente nos da el alimento espiritual para todo aquel que quiera recibirlo con alegría, con deseo, con hambre, vaya. La palabra dice que Él da a aquel que dice, hablaba de David. Hay un salmo que dice, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Aleluya. Imagínate algo hermoso que David decía. Dice, mi Dios mío, o sea, lo buscaba hasta de madrugada. Decía que su alma tenía sed, pero también decía algo, que su cuerpo también tenía sed. O sea que imagínate, quiere decir que David había vencido cuando estaba en su primer amor. Había llenado hasta su cuerpo de Dios. Porque la palabra está escrita que dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Entonces quiere decir que había llenado David de Dios, porque hasta su cuerpo tenía ganas de Dios, tenía de alabarlo, de glorificarlo, tenía sed, su cuerpo quería la presencia de Dios. Vuelvo a decir, el cuerpo no quiere de Dios. Porque dice la palabra, el espíritu sí, el espíritu está dispuesto porque el espíritu proviene de Dios. Y también la carne, el Señor la hizo, pero el espíritu proviene de los cielos, donde está lo santo, lo puro, lo limpio. Y la carne, pues fue hecha de aquí, de la tierra. Salmo 63, 1 en adelante dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Aleluya. Dice de madrugada, pues alguien que de madrugada busca a una persona es porque pues está interesado en ella. ¿Quién va a buscar a una persona de madrugada para decirle te quiero, te amo, te adoro, te alabo? Solamente aquellos que están enamorados buscan. Hasta en la noche están pensando, platicando, hablan por teléfono. A veces hay gente que está conversando en madrugada por teléfono o se quedan solos, platicando solos ahí en noviazgo, no sé. Pero estaba en su amor profundo David, el cual el Señor dijo que tiene un corazón como el de él. Tenía sed de él, mi alma tiene sed, el alma viene del espíritu, el alma es espiritual, no se ve, el alma tenía sed de Dios, pero su cuerpo también lo anhelaba, su carne, su cuerpo. O sea que quiere decir que aquí ya había sujetado David a la carne. La carne se había sujetado a Dios, al espíritu. ¿Qué decía mi querido hermano Pablo? Que él golpeaba su cuerpo para que su cuerpo se sujetara a él. No él al cuerpo, sino el cuerpo a él. ¿Y cómo es que lo sujetaba Pablo? Pues por medio de las pruebas.
de las circunstancias, de los problemas, de todo tipo de situación que él tenía, afrentas, persecuciones, hambre, nudez, frío, de todo. Ahí es donde el cuerpo, la carne se sujeta al espíritu, pero cuando uno mismo lo hace que se sujete. Se ha dicho muchas veces que ¿quién se quiere levantar de madrugada a tener una conversación con Dios? El cuerpo no quiere, tiene sueño, tiene flojera, tiene pereza. Luego decimos mañana vamos a trabajar. Muchas situaciones que vamos a tener, voy a andar con sueño. Pero cuando aprendes a que el cuerpo lo sujetas, la carne se sujeta. Porque tú mismo, tu corazón, tu anhelo al Señor, tiene que obedecer la carne. Y buscas a Dios de madrugada. Y es ahí donde la carne se sujeta. Aparte de que lo buscas madrugada, estás pasando situaciones mejor de economía. Alabas al Señor, das gracias a Dios por lo que estás pasando. Situaciones que a veces tenemos de problemas espirituales, que a mí no se me han sido muy fáciles también, ¿verdad? Porque mentiría diciéndole que sí. Pero el Señor me ha dado la fuerza. Pero también he dado gracias y eso es testigo Dios. Y es ahí donde das gracias, sujetas al Señor en lo que Él diga. Y el Señor hace que el cuerpo se sujete. Entonces, ciertamente, por eso es que llega a vencer la carne, llega a sujetarse cuando uno mismo se sujeta. Porque, imagínate, en la madrugada, muchos no me quiero levantar, la flojera. Pues el cuerpo no quiere. Y tú también quieres con el sueñito. Quieres descansar del trabajo, de todo lo que nos pasa. Pero ciertamente eso pues no nos va a llevar a nada. El tener una conversación con Dios en las madrugadas, en el día, en todo momento. Pero, ¿por qué ciertamente se ha dicho muchas veces que de madrugada? En madrugada es difícil que la carne se sujete. Es donde más uno puede hacer que se sujete la carne. Porque en el día, pues ciertamente no le da sueño. Aún ciertamente también puedes hacer en el día, que a veces tu carne quiere comer. Y dice, no hay de comer. A veces quiere agua, no hay agua. De cualquier otra cosa, sujetas a la carne cuando de verdad tienes amor a Dios y le das gloria a Dios por todo lo que te sucede. Gracias, Señor. Y la carne tiene que obedecer. Vas a tomar agua cuando haya. Vas a comer cuando haya. O vas a comer, como decía mi querido hermano Pablo, a veces había mucho, había poco, pero él estaba seguro que nada lo podía separar de él. De Dios, porque mira que mi querido hermano Pablo, a pesar de que fue el más joven de todos los apóstoles, fue el último que Dios puso. Era joven, porque dice que los jóvenes ahí dice la Biblia que era joven cuando él vino a que mataran a Esteban a pedradas, el joven Saulo. Pero que estaba joven, no estaba tanta edad. Pedro y los demás apóstoles no sé si eran mayores, ¿verdad? Pero tenían más tiempo que Pablo. A pesar que era más joven, a pesar que mi querido hermano Pablo era el último, dice que era como aborto, porque nunca se dijo que era apóstol. Él dice, no merezco ni eso, ¿verdad? Nos enseñó cómo resistir. Pasó muchas pruebas, muchos ataques,
que me pedía a él que oraran por él, por los ataques a las artimañas de Satanás. Pero fue un hombre que trabajó mucho, que se santificó también. Mira que para poder servirle al Señor, primeramente uno se tiene que santificar. Dios no utiliza vasos sucios. Necesita estar en santidad el vaso, limpio. Tú y yo cuando vamos a comer no queremos un plato, ni un vaso, ni una cuchara que esté sucia. Ni sentarnos en un lugar en que esté sucio. Tiene que estar limpio. Si no, no te sientes bien. Y no lo ocupas. Dice, pues está sucio, ese no lo ocupo. Ocupo el que está limpio, el que está lavado. Entonces, ciertamente, así es el Señor. Tiene que limpiar y purificar y santificar el corazón, la persona, el cuerpo, el alma, todo de aquel que va a utilizar. Tiene que estar en santidad para que el Espíritu Santo fluya a él con poder, poderosamente, su palabra en la vida de la persona y en lo que va a predicar. Que la verdad vive en ella y lo que va a anunciar. Que sea un testimonio vivo, pues. Que la palabra que diga es porque la está viviendo. Pablo era un hombre que oraba, predicaba, anunciaba. Todo lo que él hacía era porque lo vivía. Y se decía, estoy seguro que nada me puede separar del Señor porque sabía que había pasado circunstancias fuertes y que no lo habían separado de él. A pesar que eran fuertes las circunstancias, tambaleaba, pasaba circunstancias Pablo, pero Dios ahí estaba para ayudarlo. Él sabía que el Señor no lo abandonaría. Y ante todo eso, mi querido hermano Pablo, un gran ejemplo. Para mí, para muchos, que muchos quieren ser como Pablo, pero no quieren pasar circunstancias. Dice el Señor, queremos ser como Jesús, no podemos ser como Él. Por eso mi querido hermano Pablo dice, imítenme a mí como yo imité a Jesucristo. Entonces no podemos imitar a Jesucristo, ¿no? Pero podemos imitar a Pablo, imitarlo. No vamos a ser igual. Pero dichoso aquel que imite a mi querido hermano Pablo. Porque uno pues quisiera imitarlo, ¿verdad? Porque él imitó a Jesús. Fue el único, fíjate, que pasó casi igual que mi querido Jesús de Nazaret, porque él mismo dijo que fue el único que imitó a Jesús. Fue el único que recorrió muchos lugares para predicar el Evangelio. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, hasta llegar a que lo degollaron. El Señor lo cargó anunciando la palabra bendita en diferentes lugares. Y entre más, fíjate, más se santificaba mi querido Pablo, más el Señor extendía lugares para que anunciara el Evangelio más lejos. Estaba viendo el mapa donde el Señor empezó su primer viaje de Saulo, era nada más en un lugar. Cuando en el segundo viaje extendió más otros lugares más arriba. En el tercer viaje extendió mucho más todavía. Y en el cuarto fue cuando fue a Roma. Pero mira cómo Dios va creciendo, va utilizando ese vaso que lo va limpiando. Entre más se limpie, más te lleva de nivel en nivel en lugares a anunciar el Evangelio por la santidad que hay en ti, que has limpiado tu corazón, has purificado, has dejado que el Espíritu Santo esté lleno en tu vida, te esté llenando cada vez más en plenitud y que fluya más con poder la verdad del Espíritu Santo, que hables directamente del arrepentimiento de pecado a todo aquel que debe arrepentirse, para que tengan la salvación. Porque toda aquella persona que no se arrepiente no puede tener la salvación. Así que los viejitos de antes decían, no, pues es que te mueres y te vas al cielo. Es lo que decían muchos, ¿no? Pero el Señor nos dice que no es así, es mentira.
Tienes que arrepentirte de tu pecado, tus fornicaciones, adulterios, borracheras, orgías, mentiras, robos, contiendas y de muchas más que habitan en el corazón de su hermano, para que cuando él muera pueda tener esa salvación, esa vida eterna allá en los cielos. Bueno, ahora sí que el Señor ha destinado un lugar para que en la tierra, en las casas que Él está formando, dice esa nueva Jerusalén, ahí es la vida eterna que va a tener el ser humano con Dios para toda la vida. Habla su bendito Señor Jesucristo que Él ahí estará. Él será la luz, el sol. Ya no habrá nada de esas cosas. Es directamente Dios, así como cuando estaba. Fíjate qué hermoso. Precisamente como estaba en el Edén anteriormente. Porque antes la tierra así estaba. Era el mismo Dios quien hablaba con Adán y Eva. Imagínate que en la tierra salía Adán y Eva y Dios hablaba con ellos. Porque no había maldad. Estaban llenos de santidad. Y eso es verdad, cuando tú estás en santidad, tú puedes tener una relación con Dios. Él puede platicar contigo y tú puedes platicar con Él, vaya, platicar y como si estuviera Él aquí presente. Y eso es algo ilógico, algo, sí, es algo que de verdad sí existe. Dice que Abraham hablaba con el Señor. Salomón, el Señor se le apareció, dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él le dijo lo que quería, habló con Dios. En oración puedes uno hablar con Dios, pero se necesita estar en santidad cuando uno habla con Dios. Platicas, parece que está presente Dios y está platicando contigo. Sí, oye, pues todos, nadie puede tener esa plática, solamente aquel que está en santidad. Y lo sé porque Dios confirma aquello que te está diciendo, viene algo. Y te confirma y te deja ver otro día, ay, lo que Dios me dijo se cumplió. Aleluya. Ciertamente, Adán y Eva vivieron eso. Aquí en la tierra, el Señor hablaba con ellos porque no había maldad. Y cuando no hay maldad, el Señor habla contigo, pues es una plática hermosa. Pero ahora el Señor dice, físicamente, así abiertamente, en esa Nueva Jerusalén, esa ciudad santa que se va a dar, así va a ser como era en el Edén. Platicará, así como si estuviéramos aquí, pero el Señor en vez del sol va a ser Dios. Y saldrás a platicar con Él. Imagínate, como cuando era el Edén. Nunca nosotros fuimos en Edén, pero todos podemos tener ese Edén, ese día, tener esas casas que está el Señor haciendo allá arriba. Para todo aquel que se santifique, se mantenga en santidad, obtendrá esa vida eterna, esa conversación que nunca se va a quitar allá en los cielos. Bueno, allá en los cielos no, dice que en la tierra. La vida eterna, el Señor dice que va a ser en esa Nueva Jerusalén, que va a descender la Nueva Jerusalén. Y que ahí es donde el Señor va a estar con nosotros. Entonces esa vida eterna va a ser en esas casas, en esa Nueva Jerusalén. Y todo aquel que de verdad se arrepiente de todo corazón y se convierte y día a día santifica rechazando el pecado, pues el Señor le va a dar esa recompensa. Oh bendito Dios, mi alma te alaba, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta hermosa predicación, Señor, que nos regalas día a día para alimentarnos, para hacernos ver cómo estamos delante de ti y lo que tú quieres, Padre. Bendice, Señor, a toda aquella persona con un verdadero arrepentimiento genuino en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas tardes a todos.